El misterio de Benjamin Bathurst. El 25 de noviembre de 1809, un diplomático británico descendió de su carruaje para cenar en una pequeña posada de Alemania. Minutos después, desapareció. No hubo gritos, no hubo disparos, no hubo testigos que vieran un secuestro. Simplemente caminó alrededor de su carruaje y jamás volvió a ser visto. Más de 2 siglos después, su desaparición sigue siendo uno de los casos más desconcertantes de la historia. Algunos creen que fue asesinado por espías, otros hablan de un secuestro perfectamente planeado, y hay quienes aseguran que, por unos segundos, Benjamin Bathurst simplemente desapareció de la realidad. La historia comienza en plena Europa napoleónica. En 1809, el continente estaba consumido por la guerra. Francia, bajo el mando de Napoleón Bonaparte, dominaba gran parte del territorio europeo. Inglaterra intentaba frenar su expansión utilizando no solo ejércitos, sino también diplomáticos y espías. Benjamin Bathurst era uno de ellos. Tenía apenas 25 años, pertenecía a una familia influyente y trabajaba para el gobierno británico. Su misión consistía en establecer alianzas con diferentes estados europeos para debilitar el poder francés. Era un trabajo extremadamente peligroso. Si era descubierto, podía ser considerado un enemigo del Imperio francés. En noviembre de 1809 emprendió el viaje de regreso a Inglaterra, acompañado únicamente por su secretario, George Crouse. Ambos viajaban con identidades falsas para evitar ser reconocidos. Durante varios días el trayecto transcurrió sin problemas. Sin embargo, Bathurst estaba convencido de que alguien lo seguía. En distintas ocasiones comentó que observaba personas sospechosas vigilando sus movimientos. Nunca pudo demostrarlo. La noche del 25 de noviembre, llegaron a una posada situada en la localidad de Perleberg, en la actual Alemania. Estaban agotados, pidieron comida, descansaron unos minutos mientras preparaban los caballos para continuar el viaje. Nada parecía fuera de lo normal. Cuando terminaron de cenar, Bathurst salió al patio donde esperaba el carruaje. Su secretario caminó unos pasos detrás de él. Fue entonces cuando ocurrió algo imposible de explicar. George observó cómo Benjamin rodeaba la parte delantera del carruaje. Durante unos segundos quedó oculto por los caballos. Después, nunca volvió a aparecer. Al principio nadie se alarmó. Pensaron que había entrado nuevamente a la posada. Buscaron en todas las habitaciones. Revisaron los establos. Preguntaron a los viajeros. No estaba. En cuestión de minutos comenzaron a registrar toda la zona. El pueblo era pequeño. Resultaba prácticamente imposible que alguien desapareciera sin dejar rastro. Sin embargo, eso fue exactamente lo que ocurrió. La búsqueda continuó durante toda la noche. Soldados, habitantes y empleados de la posada recorrieron los alrededores con antorchas. No encontraron ninguna pista, ni huellas, ni señales de lucha, ni restos de sangre. Parecía como si Benjamin Bathurst hubiera dejado de existir en el preciso instante en que pasó frente al carruaje. La noticia llegó rápidamente a las autoridades británicas. No era una desaparición cualquiera. Se trataba de un diplomático que transportaba información sensible en plena guerra contra Napoleón. La posibilidad de un secuestro era tomada muy en serio. Los investigadores descubrieron que el abrigo de Bathurst apareció abandonado días después en las cercanías. También se recuperaron algunos objetos personales, pero del diplomático ni una sola señal. Las sospechas comenzaron a centrarse en los servicios secretos franceses. Muchos creían que agentes de Napoleón habían seguido a Bathurst durante todo el viaje y aprovecharon el momento perfecto para capturarlo. Era una teoría lógica. Francia contaba con una extensa red de espionaje en Europa
Eliminar o capturar diplomáticos enemigos formaba parte de la guerra. Sin embargo, nunca apareció una prueba que confirmara esa hipótesis. Con el paso de los años surgieron nuevas posibilidades. Algunos historiadores creen que fue víctima de un robo. En aquella época los caminos europeos eran peligrosos y las bandas de delincuentes actuaban con frecuencia. Quizá alguien lo asesinó para quedarse con su dinero, pero nuevamente aparecía el mismo problema. Nunca se encontró el cuerpo. Nunca apareció un asesino. Nunca hubo confesiones. El caso comenzó a adquirir un aire casi sobrenatural. Los habitantes de la región transmitían la historia de generación en generación. Decían que el diplomático había desaparecido delante de varias personas sin que nadie pudiera explicar cómo. Con el tiempo aparecieron teorías todavía más extrañas. Algunos afirmaban que había atravesado un portal. Otros hablaban de fenómenos inexplicables relacionados con el lugar. Pero ninguna de esas ideas tiene evidencia histórica. Lo único comprobado es que Benjamin Bathurst salió caminando hacia su carruaje y jamás regresó. Años después, aparecieron restos humanos cerca de la zona. Durante un tiempo, se creyó que podían pertenecer al diplomático. Sin embargo, los estudios posteriores nunca permitieron confirmarlo. El misterio permaneció intacto. Hoy, más de 200 años después, los historiadores consideran que la explicación más probable es un asesinato relacionado con el espionaje o un crimen común ocurrido durante la confusión de aquella noche. Pero probable no significa demostrado, porque ningún documento explica qué ocurrió exactamente. Ningún testigo vio el ataque, ningún responsable fue identificado y ningún tribunal resolvió el caso. Eso convierte la desaparición de Benjamin Bathurst en una de las más extrañas jamás documentadas, no porque existan pruebas de un fenómeno paranormal, sino porque, incluso con investigaciones oficiales y más de 2 siglos de análisis, nadie ha conseguido reconstruir sus últimos minutos con certeza. Quizá fue víctima de espías, quizá de asesinos oportunistas, o quizá la respuesta se perdió para siempre en una fría noche de 1809, porque hay desapariciones que terminan cuando aparece un cuerpo, otras cuando se identifica al culpable, pero algunas, como la de Benjamin Bathurst, siguen abiertas simplemente porque la historia nunca encontró una respuesta, y esa incertidumbre es, precisamente, lo que mantiene vivo este misterio más de 200 años después.